No podías darme un hijo, así que tuve uno con otra persona. Esta es nuestra segunda oportunidad. Mi esposa desapareció durante años y luego regresó con el bebé de otro hombre. Pensó que la aceptaría de nuevo, pero... Mi esposa y yo estuvimos juntos durante 4 años antes de casarnos. Y, sinceramente, pensé que teníamos algo bueno, y quiero decir algo realmente bueno. Teníamos planes, una vida trazada, y durante mucho, mucho tiempo, realmente creí que estábamos en la misma página. Desde que nos casamos, empezamos a hablar seriamente de tener hijos. Ella siempre decía que quería 2 o 3. Incluso hablamos de nombres, de cómo decorar la habitación del bebé. Hasta pasaba horas mirando ropa y cosas para recién nacidos en línea. Parecía emocionada. Era un tema recurrente en nuestras conversaciones y nos mantenía unidos. Todo parecía perfecto hasta que recibimos malas noticias. Después de meses de intentarlo sin éxito, decidimos hacernos unas pruebas médicas y ahí fue donde la realidad me golpeó. El problema era yo. Mi recuento era demasiado bajo y las posibilidades de tener hijos de forma natural eran casi nulas. Fue como un puñetazo en el estómago. Me sentí completamente inútil. Todo lo que habíamos planeado se derrumbó en un instante. Caí en un mal lugar emocionalmente hablando. Terminé yendo a terapia porque no podía soportar la idea de haberle fallado a mi esposa. Me llevó tiempo, pero finalmente aprendí a lidiar con ello. Ella al principio fue muy comprensiva. Me decía que no importaba, que seríamos felices solo nosotros dos, pero había algo en su tono, en la forma en que lo decía. No sé cómo explicarlo, pero parecía que solo decía esas palabras porque era lo que tenía que decir. Pasó de emocionarse hablando de nombres de bebés a evitar por completo cualquier conversación sobre niños. Pero no era solo eso. Algo en su actitud hacia mí cambió. Se volvió más fría. No era abiertamente cruel, pero ya no era la misma. De repente, empezó a hacer comentarios sobre mi apariencia, sobre cómo debería cuidarme más, hacer ejercicio, ser más productivo en la casa. Y fíjate, nunca fui un tipo perezoso ni nada por el estilo. Pero parecía que estaba buscando excusas para criticarme. Cuando la confronté sobre su cambio de actitud, simplemente me dijo que me lo estaba imaginando, que estaba exagerando, que me había vuelto demasiado sensible. Al final, terminé creyéndole. No quería parecer inseguro o necesitado, así que dejé de insistir. Y así, pasaron un par de años. Nuestra relación se volvió mecánica. Éramos más como compañeros de piso que marido y mujer. Intenté hablar de otras opciones como la adopción o la subrogación, pero cada vez que sacaba el tema, ella lo zanjaba de inmediato. Decía que no quería pensar en ello, que era feliz solo estando conmigo. Pero en sus ojos, en su tono, nunca lo creí del todo. Y entonces, un día, de la nada, me dijo que quería irse de viaje con sus amigas. No era raro que hiciera viajes con ellas. Lo había hecho un par de veces antes, y siempre la apoyé. Esta vez dijo que querían ir a los Estados Unidos por unas semanas. No le di mucha importancia. Confiaba en ella. Incluso la ayudé a hacer la maleta y la llevé al aeropuerto. Recuerdo bien lo último que me dijo antes de irse. Me miró y dijo, «Gracias por ser tan comprensivo». En ese momento, me pareció extraño. No era como si hubiera hecho algo especial, pero su tono era genuino. Así que lo dejé pasar. Esa noche, me quedé despierto para poder llamarla cuando aterrizara, solo para asegurarme de que todo estaba bien. Se suponía que su vuelo duraría unas 9 horas, así que intenté mantenerme ocupado viendo la televisión, pero no podía evitar mirar el reloj cada pocos minutos, esperando su mensaje. Cuando vi que el vuelo había aterrizado, la llamé de inmediato. El teléfono sonó varias veces, pero nadie respondió. Pensé que tal vez estaba cansada y se había ido directamente al hotel a dormir. No le di mucha importancia. Pero cuando llegó la mañana y todavía no había sabido nada de ella, empecé a sentir una incomodidad en el estómago. Algo no estaba bien. Intenté llamarla de nuevo. Nada. Le envié algunos mensajes, suponiendo que tal vez estaba ocupada o que su teléfono estaba en silencio, pero pasaron más horas y seguía sin respuesta.
Fue entonces cuando realmente empecé a entrar en pánico. Llamé a su hermana para ver si había sabido algo de ella. Nada. Cada minuto que pasaba, mi angustia crecía. Incluso llegué a llamar a sus amigas, las que supuestamente estaban con ella en el viaje. Tal vez su teléfono estaba apagado. Tal vez había pasado algo y simplemente no había tenido tiempo de avisarme. Pero cuando finalmente logré ponerme en contacto con una de ellas, la respuesta que recibí me dejó helado. No estaban de viaje. Ninguna de ellas. De hecho, estaban en la ciudad a solo unas manzanas de nuestra casa tomando un café. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No estaba en un viaje de chicas. No estaba con sus amigas. No se había ido a ninguna parte con ellas. Simplemente se había marchado. Me quedé sentado con el teléfono en la mano, sintiendo que el estómago se me hundía. No podía entenderlo. ¿Por qué me mentiría así? ¿Por qué desaparecería sin decirme nada? Intenté convencerme de que debía haber alguna explicación. Tal vez perdió un vuelo de conexión. Tal vez hubo una emergencia. Tal vez no había podido llamarme. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esto no había sido un error. Esto había sido planeado. La forma en que me dio las gracias por ser tan comprensivo antes de irse. La frialdad en su actitud durante los últimos años. Cómo había dejado de hablar de nuestro futuro. Los comentarios sobre mi apariencia. Finalmente, todo empezó a encajar. Esa noche, me senté allí mirando el teléfono, esperando un mensaje, una llamada, cualquier cosa. Pero no llegó nada. Y en el fondo, lo sabía. No me despertaría a la mañana siguiente con una explicación. No habría una disculpa. No había ninguna emergencia. Simplemente se había ido. Me acosté mirando al techo, esperando que todo fuera un sueño. Pero cuando me desperté y vi su lado de la cama vacío, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Los primeros días, estuve en completa negación. Seguí llamándola, esperando escuchar su voz, obtener una respuesta, algo que me ayudara a entender lo que había sucedido. Quería cualquier cosa, lo que fuera. Dejé mensajes de voz sin siquiera saber qué decir. Pero todo lo que obtuve a cambio fue silencio. Y de alguna manera, ese silencio se sintió peor que cualquier otra cosa. Era como si ya no existiera para ella, como si hubiera decidido que ni siquiera merecía una explicación. Al principio, su familia estaba tan sorprendida como yo. Su madre no sabía nada de sus planes y tampoco había tenido noticias de ella. Terminé pasando mucho tiempo en su casa buscando respuestas que nadie podía darme. Creo que sentían pena por mí. Su madre me dejaba quedarme algunas noches. Incluso cocinaba para mí cuando ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo yo mismo. Me escuchaba hablar de todo lo que no tenía sentido, de cómo mi vida se había desmoronado de la noche a la mañana. A veces, simplemente se sentaba allí en silencio. Fui de un extremo a otro. Ira, tristeza, culpa. Me pregunté una y otra vez qué hice mal. ¿Me perdí alguna señal? ¿No le di suficiente atención? Pero en el fondo, lo que más me atormentaba era una sola pregunta. ¿Dónde estaba ahora? Había días en que repetía cada conversación, cada discusión, tratando de entender qué la llevó a irse. Me obsesioné con encontrar la respuesta, como si eso pudiera arreglarlo todo. Apenas comía. Apenas dormía, y mi trabajo empezó a resentirse. La gente empezó a notarlo. Compañeros de trabajo, vecinos, incluso personas con las que apenas hablaba. Todos me preguntaban si estaba bien, y yo solo me encogía de hombros, diciendo que estaba lidiando con algunos asuntos personales. Me avergonzaba admitir lo que había sucedido. Decir en voz alta que mi esposa me había dejado sin una sola palabra me hacía sentir aún más patético. Finalmente, se lo conté a algunos amigos cercanos. Hicieron todo lo posible por distraerme. Me llevaron a tomar una copa, a jugar, cualquier cosa para ayudarme a seguir adelante. Pero incluso cuando estaba con ellos, mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en ella, en por qué no había sido suficiente para que se quedara.
Una de las peores partes de todo esto fue la gente que no sabía lo que había pasado. Vecinos, compañeros de trabajo, incluso parientes lejanos que no estaban al tanto. ¿Cómo va la vida de casado? ¿O cómo está tu esposa? Cada vez que alguien preguntaba, sentía como si me arrancaran una costra recién formada. No tuve el valor de decirles la verdad. Solo sonreía y decía que todo estaba bien. Pero esa mentira se hacía más pesada cada vez que la repetía. La terapia terminó siendo lo único que realmente me ayudó. Nunca había ido antes, pero después de meses de apenas funcionar, un amigo prácticamente me arrastró hasta allí. Encontró un terapeuta y empecé a ir todas las semanas. Hablar con alguien neutral, alguien que no la conocía a ella ni a mí, me ayudó a liberar toda la ira, la traición, el vacío que me había dejado. Pasé sesiones enteras hablando de las noches sin dormir, de cómo me quedaba despierto, repasando cada detalle una y otra vez, buscando la pieza que faltaba. Y entonces la terapeuta me dijo algo que, aunque no quise aceptarlo en ese momento, terminó siendo lo que más necesitaba oír. Ella tomó la decisión de irse. Esa es su responsabilidad, no la tuya. Fue una píldora difícil de tragar. Durante mucho tiempo, pensé que había hecho algo mal, que de alguna manera la había alejado. Pero poco a poco, empecé a ver las cosas de otra manera. La verdad era que ella había sido fría y distante durante mucho tiempo, y yo simplemente lo había ignorado, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Me convencí de que si me esforzaba lo suficiente, podría mantener nuestro matrimonio a flote, pero no funcionó así. No fue hasta que empecé a dar pequeños pasos para reconstruir mi vida que me di cuenta de cuánto me había perdido en esa relación. Siempre era yo el que hacía el esfuerzo, el que se aseguraba de que ella estuviera feliz, de que esta vida fuera cómoda. Pero ahora, con todo este tiempo en mis manos, no sabía qué hacer. Así que decidí volver a las cosas que había dejado atrás. Retomé algunas viejas aficiones. Fui al gimnasio. Empecé a leer los libros que había estado posponiendo. Incluso me atreví a probar nuevas recetas en la cocina. Al principio, solo lo hacía por inercia. Pero lentamente, empecé a sentirme más como yo mismo de nuevo. Mi trabajo también mejoró. Durante meses, había estado funcionando en piloto automático. Pero ahora, empecé a esforzarme de verdad. No tenía mucho más en mi vida en ese momento, así que me centré en mi carrera, y valió la pena. Meses después, me ofrecieron un ascenso, uno que nunca habría conseguido si siguiera revolcándome en la autocompasión. No voy a mentir y decir que todo fue fácil. Todavía había días en que dolía. A veces encontraba algo que me recordaba a ella, una foto, una vieja entrada de cine, pequeñas cosas que traían recuerdos. A veces me preguntaba qué estaría haciendo, si alguna vez pensaba en mí, si alguna vez se arrepintió de lo que hizo. Pero con el tiempo, esos momentos se hicieron menos frecuentes. Empecé a reconectar con amigos con los que apenas había hablado desde que me casé. Empezamos a hacer cosas juntos de nuevo. Salimos a jugar al golf, a hacer senderismo, cosas que no había hecho en años. Se sentía bien estar con gente que no estaba atada a ese desastre, que me ayudaba a avanzar sin arrastrarme de vuelta al dolor. Y mirando hacia atrás, me di cuenta de que había puesto demasiado de mí en esa relación. Existía solo como su esposo. Cuando se fue, sentí que había perdido una parte de mí, como si hubiera dejado un vacío imposible de llenar. Pero poco a poco, me recuperé. No fue fácil. No fue rápido, pero lo hice. Para entonces, también había puesto fin legal a todo. Después de tanto tiempo sin saber de ella, inicié el proceso de divorcio por abandono. No fue complicado. Intentaron notificarla oficialmente, pero al no recibir respuesta, el juez lo aprobó sin necesidad de su consentimiento. Firmé los papeles, dejé todo atrás, y con eso, cualquier lazo que nos unía se rompió para siempre. Ese año, finalmente pude mirarme en el espejo y ver a alguien que no estaba definido por lo que ella me hizo. Era más que el tipo cuya esposa lo abandonó. Había sobrevivido. Me había reconstruido y había seguido adelante. Por primera vez en años, me sentí fuerte. Sentí que realmente podía vivir mi vida sin su sombra persiguiéndome. Y sinceramente, estaba orgulloso de ello.
La vida finalmente empezaba a sentirse normal de nuevo, o al menos tan normal como podía ser después de todo ese desastre. Tenía mi rutina. Mis amigos me mantenían ocupado. El trabajo iba mejor que nunca. Y dejé de pensar en ella. Ya no era un fantasma en cada rincón de mi vida. Y entonces, un sábado por la mañana, alguien llamó a mi puerta. Cuando abrí, me quedé helado. Era ella, de pie en mi umbral sosteniendo un bebé. Por un segundo, mi cerebro dejó de funcionar. Fue como ver a un fantasma. Se veía más o menos igual, pero un poco más desgastada. Y la peor parte fue que realmente parecía pensar que me alegraría de verla. Eso me golpeó fuerte. Pensé que había superado cualquier sentimiento por ella, pero verla allí de repente trajo muchas emociones de vuelta a la superficie. Pensé que había enterrado todo eso, pero en ese momento, me di cuenta de que todavía quedaban rastros de lo que me hizo. No dije nada al principio. Solo me quedé allí mirándola. Ella sonrió como si nada hubiera pasado. Y con toda la calma del mundo, me preguntó, ¿puedo entrar? Después de todo lo que hizo, simplemente apareció en mi puerta como si se supusiera que debía recibirla con los brazos abiertos. Pero no lo hice. Me mantuve firme y le dije que no, que podía quedarse ahí fuera y explicarme qué demonios estaba haciendo allí, pero que no la iba a dejar entrar en mi casa. Ese era mi espacio, el lugar que había reconstruido, y no iba a traer todo su caos de vuelta a mi vida. Pareció sorprendida por mi respuesta, como si realmente pensara que la dejaría entrar sin dudarlo. Pero en lugar de irse, se quedó allí y empezó a hablar. Sé que esto puede ser una gran sorpresa, pero quería volver y explicarlo todo. Tenía esa expresión en la cara, la que usa la gente cuando realmente cree que tiene una oportunidad. Y en ese momento, tuve que decidir. Una parte de mí quería reírme en su cara. Otra parte solo quería cerrar la puerta y olvidarme de todo. Pero también tenía curiosidad. Quería saber qué excusa tenía, qué historias se había inventado para justificar lo que hizo. Así que la dejé hablar. Me dijo que había cometido un error al irse. Que con el tiempo se dio cuenta de que había perdido lo mejor que había tenido en su vida. Dijo que había pasado mucho tiempo reflexionando y que después de tener a ese bebé, finalmente entendió lo que realmente importaba en la vida. Y luego, señalando al bebé, dijo, esta es nuestra segunda oportunidad. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensaba que ese bebé era un botón de reinicio mágico y que podíamos simplemente continuar donde lo dejamos. Intenté mantener mi expresión neutral, pero por dentro estaba furioso. Siguió hablando, diciendo que podíamos volver a ser una familia, que había cometido un terrible error, pero que ahora podíamos empezar de nuevo, solo nosotros tres. Y entonces finalmente le hice la única pregunta que me había estado carcomiendo desde el momento en que apareció. ¿Por qué te fuiste? Mantuve la voz firme, pero por dentro sentía la ira arder. Había pasado años tratando de entenderlo, torturándome con todas las posibilidades, y ahora que estaba aquí, necesitaba oírlo de su boca. Dudó, miró al suelo. Parecía avergonzada, pero finalmente me lo dijo. Me dejó porque quería un hijo. Y como yo no podía darle uno, encontró a alguien más que sí podía. Lo dijo así, como si no fuera gran cosa, como si no hubiera destruido mi vida, como si se supusiera que debía sentir y aceptarlo. En cuanto al padre, dio a entender que la abandonó, pero que entendía que la persona que quería a su lado en esos momentos era yo. Así de simple, me tomó un minuto procesar lo que acababa de oír. Me abandonó, se fue con otro hombre, tuvo un hijo y ahora esperaba que yo estuviera de acuerdo, como si nada de lo que pasó importara. Te fuiste, tuviste un bebé con otro hombre y ahora crees que puedes volver y fingir que no ha pasado nada. Empezó a llorar, dijo que lo sentía, que había cometido un gran error, pero ya no me importaba. Había pasado demasiado tiempo. No iba a dejar que lo hiciera de nuevo. Pero eso no me conmovió en absoluto. Siguió hablando, diciéndome que se había dado cuenta de que yo era el único hombre al que había amado de verdad, que estábamos destinados a estar juntos. Sinceramente, me costó mantener la cara seria. No podía creer lo delirante que sonaba. Eso no era amor. Era desesperación. Lo vi en su cara, en sus ojos.
Luego, cuando vio que sus palabras no surtían el efecto que esperaba, intentó cambiar de estrategia. Intentó hacerme sentir culpable, hablando de lo difícil que había sido ser madre soltera, de lo mucho que había sufrido. En serio, intentó hacerse la víctima en toda esta historia, como si sus propias decisiones no la hubieran llevado exactamente a donde estaba ahora. Me dijo que necesitaba mi apoyo y que estaba lista para hacer que las cosas funcionaran. Mientras la escuchaba, solo pensaba, ¿quién diablos se cree que soy? Me quedé en silencio, dejándola hablar. Pero en ese punto, ya estaba harto de escuchar. Así que, sin más preámbulos, le dije directamente, tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Ahora tienes que vivir con ella. Aquí no hay una segunda oportunidad. La expresión de su rostro cambió. Parecía atónita, como si nunca hubiera considerado la posibilidad de que yo dijera que no. Como si realmente creyera que podía simplemente aparecer en mi puerta y volver a mi vida cuando le placiera. Y entonces, justo cuando pensé que finalmente lo había entendido y se iría, su tono cambió. De la nada, empezó a gritarme. Me llamó egoísta, dijo que tenía la obligación de darle la oportunidad de arreglar las cosas. Y la peor parte fue cuando con todo el descaro del mundo, mencionó el divorcio. Si hubiera querido, podría haberme quedado con la mitad de todo lo que tenías, dijo. E incluso la casa sería mía, y no lo hice porque te amaba. Pero somos un matrimonio, y tienes una responsabilidad conmigo. Fue entonces cuando me reí. No pude evitarlo. No, no la tengo. Su expresión cambió en un instante. Claro que sí, insistió como si estuviera diciendo algo absurdo. Todavía estamos casados. Lo que es tuyo sigue siendo mío. No, no lo es, solté, mirándola directamente a los ojos. Porque ya estamos divorciados. Se quedó en blanco por un momento. No reaccionó. A su mente le tomó un momento procesarlo, como si la idea nunca se le hubiera pasado por la cabeza. Y entonces su rostro se transformó en horror. ¿Qué dijiste?, preguntó. Que ya no somos nada, respondí con calma. ¿Te fuiste? ¿Desapareciste? No respondiste a mis llamadas. No diste explicaciones. Así que solicité el divorcio por abandono. Te notificaron y no respondiste. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó como si yo fuera el monstruo en esta historia. ¿Cómo pudiste tirar nuestro matrimonio a la basura así? Me reí de nuevo, pero esta vez con incredulidad. Yo no fui quien lo tiró. Lo hiciste tú cuando te escapaste con otro hombre y me dejaste atrás. Abrió la boca para seguir gritando, pero ya no tenía interés en escucharla. Tus decisiones son tu responsabilidad, no la mía. Y con eso, le cerré la puerta en la cara. Podía oír sus gritos ahogados desde el otro lado, pero ya no me importaba. Podía golpear, llorar, gritar todo lo que quisiera. Sabía que nunca la dejaría volver a mi vida. La mujer con la que me casé, la que una vez amé, ya no existía. Y la que estaba al otro lado de esa puerta no era más que una extraña que pensaba que podía recoger los pedazos cuando le conviniera. Me alejé de la puerta y me senté. Por primera vez en años, me sentí ligero. Pensé que eso era todo. Pensé que captaría el mensaje y se iría. Pero no, en lugar de eso, empezó a golpear la puerta con más fuerza, gritando todo tipo de cosas. El único lugar que había logrado reconstruir después del desastre en el que me dejó, y ahora estaba ahí fuera exigiendo que la dejara entrar. Al principio, pensé en ignorarla, dejarla gritar hasta que se cansara. Pero luego la curiosidad me pudo. Así que abrí la puerta un poco, lo suficiente para mostrarle que estaba escuchando, pero sin dejarla entrar. Cuando vio que no reaccionaba como esperaba, intentó cambiar de táctica de nuevo. Se lanzó a un monólogo sobre cómo estaba dispuesta a perdonarme por cerrarle la puerta en la cara. Sí, has oído bien. Dijo que estaba lista para empezar de nuevo, como si se tratara de una simple discusión de pareja y no del resultado de años de mentiras y abandono. Empezó a hablar de cómo podíamos hacer que las cosas funcionaran si ambos nos esforzábamos. Fue entonces cuando no pude contenerme más. Me reí.
Realmente me reí de la pura audacia de esta mujer. Su cara se puso roja de furia cuando lo hice, como si yo fuera el que estaba equivocado por no tomarla en serio. Entonces le dije, tomaste tu decisión. Tuviste tu oportunidad y la tiraste a la basura. No voy a fingir que nada de esto pasó solo porque te conviene ahora. Y ahí fue cuando la máscara se cayó por completo. Dejó de fingir que lo sentía. Empezó a atacarme, diciendo que yo no entendía lo difícil que había sido para ella. Que después de irse, se había sentido perdida, que se había dado cuenta demasiado tarde de que había cometido un error. Pero ya no me creía nada de eso. Así que le dije sin rodeos, irse fue una elección. Lo planeaste, me mentiste y lo hiciste. Ahora vienes aquí y piensas que tu arrepentimiento significa algo, pero no significa nada. Eso la hizo explotar. Dejó el papel de mujer triste y arrepentida y empezó a insultarme. Dijo que era injusto por no darle otra oportunidad. Su rostro era una mezcla de ira y algo más. Tal vez desesperación, tal vez culpa. Pero sinceramente, en ese momento, ya no me importaba. Empezó a pasearse de un lado a otro en mi porche, despotricando sobre cómo nunca encontraría a alguien como ella y cómo me arrepentiría de no darle otra oportunidad. En serio, intentó hacerme sentir como si yo fuera el que perdía algo por no aceptarla de nuevo. Cuando vio que no iba a ceder, alzó aún más la voz. Dijo que yo la había obligado a irse, que si hubiera sido más comprensivo con el tema de los hijos, nada de esto habría pasado. Según su lógica, el hecho de que no pudiera darle un hijo significaba que le había fallado como esposo, y que de alguna manera eso justificaba que se fuera a tener un bebé con otra persona. Su gimnasia mental era impresionante. No podía creer que tuviera la audacia de intentar culparme por sus propias decisiones. Así que se lo dejé claro. Si tanto querías un hijo, podrías haberme dicho la verdad. No tenías que mentirme en la cara y fingir que todo estaba bien mientras planeabas tu salida. Se quedó en silencio. Me miró como si la hubiera abofeteado, pero no le di tiempo a responder. Esa fue tu decisión, completamente tuya, y ahora tienes que vivir con ella. Se quedó en silencio un segundo, pero luego intentó un último ángulo. La lástima. Me pidió que pensara en el niño, que no era justo que le diera la espalda. Lo sostenía en sus brazos y realmente lo estaba usando para hacerme sentir culpable, pero no caí en la trampa. No sé quién es este niño. No tengo nada que ver con él. Y en ese momento, lo vi en su cara. La comprensión finalmente la golpeó. Sabía que no iba a cambiar de opinión. Sabía que no había forma de que la dejara volver a mi vida. Pude ver cómo la ira se desvanecía y era reemplazada por algo más. Tal vez arrepentimiento real, tal vez solo frustración, pero no me importaba. Para mí, no era más que una extraña. Se quedó allí unos segundos más, como si todavía esperara que la llamara, pero no dije nada. Solo la miré fijamente hasta que finalmente entendió que hablaba en serio. Y entonces, sin más palabras, cerré la puerta. Me alejé de la puerta, sintiéndome aliviado, como si finalmente hubiera ganado. Pasó tanto tiempo creyendo que podría manipularme para que volviera a su vida. Pero se acabó. Era libre. No iba a haber una segunda oportunidad. No para ella. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. Y lo más extraño fue que no sentí ira ni tristeza, ni siquiera sorpresa. Era como si toda la energía que había malgastado en ella durante años, el arrepentimiento, la culpa, la obsesión por encontrar respuestas, simplemente hubiera desaparecido. Finalmente tuve el cierre que no sabía que necesitaba. Pero, por supuesto, las cosas no terminaron tan limpiamente como esperaba. Unos días después, recibí un mensaje de texto de su madre. Se disculpó, dijo que estaba avergonzada de la forma en que su hija había manejado todo y que había intentado hacerla entrar en razón, pero obviamente no había funcionado. Su madre era una buena persona. Me ayudó mucho cuando su hija se fue, y sabía que estaba realmente disgustada por todo esto. No le guardaba rencor, pero tampoco quería volver a estar atado a ese lío. Así que, simplemente respondí con un simple, gracias por tu preocupación y lo dejé así. No le di detalles.
No intenté explicar mi decisión y ella entendió lo suficiente como para saber que esto realmente había terminado. En la semana siguiente, no volví a saber de su hija. Por fin, todo había quedado atrás. Con el tiempo, empecé a oír fragmentos sobre ella a través de amigos en común y redes sociales. Al parecer, se había mudado de nuevo con sus padres, y las cosas no le iban bien. El tipo por el que me dejó, el padre del bebé, nunca estuvo realmente involucrado. Los había repudiado por completo, y ahora ella estaba sola, lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Para ese entonces, había quemado demasiados puentes. No tenía mucha gente dispuesta a echarle una mano. Sus viejas amigas, las que se pusieron de su lado cuando desapareció, ya habían seguido con sus vidas. Nadie quería volver a ser arrastrado a su drama. Incluso sus padres, aunque la acogieron de nuevo, no estaban exactamente en posición de mantenerla a ella y a un bebé. Supe esto porque poco después de recibir el mensaje de su madre, recibí una llamada de su padre. Fue educado pero directo. Me dijo que las cosas estaban difíciles e insinuó que tal vez podría ayudar un poco. Sabemos que una vez te preocupaste por ella, dijo. Y con el bebé, las cosas se han complicado. Escuché en silencio, pero cuando empezó a hablar de que su hija solo necesitaba un poco de apoyo para volver a ponerse en pie, solté una pequeña risa. No en voz alta, pero él entendió. Respondí con toda la calma del mundo. Las decisiones de tu hija fueron suyas. No estoy en posición, ni tengo ninguna intención de ayudar. Creo que captó el mensaje porque no insistió más después de eso. Algunos de sus amigos intentaron contactarme. Gente de la que no había oído hablar en años empezó a aparecer. Algunos intentando jugar la carta de la culpa. Está pasando por un momento difícil, decían. Tal vez podrías encontrar en tu corazón la forma de darle otra oportunidad. Incluso hubo una amiga suya que tuvo el descaro de decirme que el niño necesitaba una figura paterna y que no debería dejar que mi amargura se interpusiera en el camino de ayudar. Los ignoré. Después de años de sentir que nunca era suficiente, finalmente había elegido priorizarme. Le di a esa mujer todo lo que tenía y ella lo tiró a la basura. Lo menos que podía hacer era aceptar las consecuencias de sus actos en lugar de esperar que yo la rescatara. Con el tiempo, las llamadas y los mensajes disminuyeron hasta que finalmente cesaron por completo. Fue como si todos finalmente entendieran que hablaba en serio. Y fue entonces cuando la verdadera paz llegó a mi vida. Todo empezó a sentirse normal de nuevo. No era una vida lujosa o emocionante, pero era mía. La había reconstruido con mis propias manos, en mis propios términos. La libertad era refrescante. No necesitaba el permiso de nadie para vivir como quería. Por primera vez en años, no me preocupaba la felicidad de otra persona. Lo último que supe de ella fue que seguía yendo de un lugar a otro. Saltaba de un trabajo a otro, quedándose en casa de amigos hasta que se cansaban de ella. Al parecer, había empezado a pedir ayuda a cualquiera que la escuchara. Incluso insinuaron que todavía esperaba que cambiara de opinión, que tal vez algún día aceptaría ser el padre de su hijo. Pero eso nunca sucedería. Por primera vez desde el día en que se fue, me sentí verdaderamente en paz. No fue una felicidad exagerada ni un gran momento de venganza, solo tranquilidad. ¿Y sabes qué? Eso es suficiente.